Mesoamérica es un término geohistórico para referirse al territorio que ocupaba las civilizaciones prehispánicas. Mesoamérica se ubica en el territorio de la mitad sur del actual México, Guatemala, El Salvador, Belice y el oeste de Honduras y Nicaragua. En algunos casos también se incluye Costa Rica. Mesoamérica es considerada como una de las 6 cunas de civilización tempranas del mundo. Sin embargo, se trata de un término abierto a debate, ya que se intenta abarcar distintas épocas y pueblos dentro de un mismo territorio. La palabra Mesoamérica se forma del prefijo griego meso, que significa en medio. Las diferentes culturas de Mesoamérica poseían elementos en común en diversos ámbitos como el arte, las creencias religiosas, la tecnología y la arquitectura. Algunas de esas características comunes eran el sedentarismo, el cultivo de maíz, el juego de la pelota, el sistema de numeración con bases vigesimales, el politeísmo, el uso del calendario de 260 días, los sacrificios humanos y el sistema de escritura basado en pictogramas. Para definir las culturas e influencias mesoamericanas, se tienen en cuenta aspectos culturales comunes dentro de los pueblos llamados mesoamericanos. Se suelen dividir en varias áreas: la zona norte, toltecas; occidente, teotihuacanos; el centro de México, mexicas o aztecas; Oaxaca, Guerrero, maya; Centroamérica, olmecas y mayas; y el área del Golfo de México, zapotecas. El desarrollo de Mesoamérica se dividió en etapas o horizontes culturales para facilitar el estudio evolutivo que las culturas mesoamericanas lograron sobre el espacio y tiempo durante el cual coexistieron, desde los inicios de las culturas hasta pasar el entendimiento de grandes cambios que marcaron decadencias o esplendor. El periodo preclásico. Cuando la población de Mesoamérica desarrolló técnicas de agricultura más intensivas, los especialistas políticos empezaron a gobernar sus sociedades. Indudablemente surgieron papeles de jefes superiores que envolvían posiciones que una vez fueron de líderes espirituales poderosos. Eventualmente, el incremento de la población llevó a la competencia de recursos locales y mecanismos por el cual líderes políticos organizaron cooperativas de cultivo que podían aplicarse tan efectivamente como la movilización de fuerzas militares. De esta manera, los líderes preclásicos aseguraron el poder que ellos necesitaban para centralizar su autoridad. Formas incipientes de escritura en Oaxaca empezaron a aparecer como en los 500 a.C. Entre los 500 y los 200 a.C. surgieron centros de ceremonias precoces. En las tierras mayas, en sitios como el Mirador, Nacbé, Cerros y Huaxtún. Este periodo horizonte abarcó alrededor de 2800 años y terminó hacia el 100 y 300 después de Cristo. Se comenzaron a sentar las bases de la cultura en Mesoamérica. La vida nómada de los antiguos habitantes poco a poco fue dando paso al sedentarismo, con lo que las grandes concentraciones de población humana formaron las primeras civilizaciones en Mesoamérica, y por consiguiente la aparición de las organizaciones sociales, políticas y religiosas. Toda esta transformación se dio dentro de 3 periodos dentro del horizonte preclásico, los cuales son: preclásico temprano e inferior. La agricultura, la alfarería y el sedentarismo absoluto marcan el inicio de este periodo, que inició hacia el 1500 a.C. La población vivía en aldeas, aunque sin grandes estructuras de piedra. Preclásico medio. Inicia una agricultura mucho más sofisticada. Como consecuencia de esto se vivió una transformación económica y social, donde se hizo más clara la diferencia de clases sociales. Y el preclásico tardío. Ya la agricultura era totalmente dominada. La sociedad del preclásico más estructurada y dividida en las actividades que cada individuo realizaba. Los centros poblacionales se trazaban de forma más organizada y con orientación hacia los astros que veneraban. Durante el horizonte preclásico, la medición del tiempo y una escritura muy básica hicieron su aparición. Huicuilco, en el Valle de México, y la cultura olmeca son quizás 2 ejemplos de las culturas que emergieron durante el preclásico. El periodo clásico. El periodo clásico fue caracterizado por el surgimiento de sociedades estatales urbanas a lo largo de Mesoamérica. El principal fue Teotihuacán, presumiendo una población de más de 100 millones de habitantes. Era una de las ciudades más grandes en el mundo entre los 200 a los 700 después de Cristo. La ciudad de Zapotecas de Monte Albán surgió para dominar mucho de lo que es actualmente Oaxaca. Los centros cívicos ceremoniales duraderos como Tikal, Calakmul, Palenque, Copán y otras decenas de ciudades de estados poderosos de las tierras bajas mayas surgieron de comunidades preclásicas, precoces localizadas dentro de la jungla de Petén, en el corazón de Guatemala. Todo el desarrollo que inició en el preclásico continuó durante el horizonte clásico, cuyo inicio fue hacia el año 250-300 después de Cristo y terminó hacia el 900 después de Cristo.
Las grandes culturas de Mesoamérica hicieron su aparición. Crearon grandes centros políticos, religiosos y habitacionales, donde la teocracia fue la forma de gobierno de los grandes centros poblacionales. El comercio creció y el contacto entre los pueblos mesoamericanos aumentó de forma tal que se hicieron más notables los rasgos culturales que compartieron. El periodo posclásico. Durante el periodo posclásico, gobiernos regionales llegaron a ser altamente segmentados y comercialmente orientados. Se enfatizó en los desarrollos de las grandes casas, las redes de cuartos y cortes encerradas idealmente hechas no solo para fiestas reales, que fue una parte integral para la formación de las alianzas de larga distancia, sino también para hacer la proliferación de un nivel desigual de arte y producción de cerámica. El posclásico puede decirse que es el horizonte cultural mesoamericano que suma todo el progreso del preclásico y el clásico, en el cual se vivieron grandes cambios. Los pueblos bárbaros llamados chichimecas migraron de Aridoamérica hacia Mesoamérica. Estos individuos se mezclaron y tomaron como propias las estructuras políticas y religiosas de los pueblos que evolucionaron durante el horizonte clásico.